Bien, vamos ahora a ver lo que es el concepto de planos. Los planos son unas superficies, como su nombre lo indica, superficies planas, que comprenden una serie de infinitos puntos e infinitas rectas. Dicho esto, bueno, el plano suena como algo muy grande, muy extenso, pero bueno, como lo han manipulado en la materia anterior, Geometría Descriptiva 1, nosotros dibujamos objetos en estos planos, dibujamos polígonos, figuras planas, y dibujamos sus trazas. Eso es lo más que hacemos con los planos. También hallamos intersecciones, pertenencia de recta plano, punto plano, pero en sí yo lo que estoy es dibujando cosas en estos planos. Nunca puedo ver el plano completamente porque el plano mm, lo asumimos como algo transparente y yo lo que hago es plasmar figuras en ello. Sin embargo, tengo que visualizar en el dibujo algo que me diferencie un plano de otro. En esta proyección va a ser de una manera muy sencilla. Vamos a dibujar siempre las trazas del plano. Así como las trazas de la recta son puntos, que son los puntos de corte con el cuartico que dibujo acá. Bueno, las trazas de los planos van a ser rectas, porque si el plano es una superficie, cuando esa superficie choque con alguna de las paredes del cuarto, se me va a generar una recta. En otras palabras, cuando yo hallo la traza de un plano, lo que estoy es intersectando ese plano con los planos de proyección que son ZY, XY y YZ. Entonces, si yo tengo un plano como este, aquí estoy viendo sus trazas, esto sería la traza, vamos a asumir que el plano se llama pi, esta sería la traza frontal de pi, esta sería la traza lateral de pi y esta sería la traza horizontal de pi. Esto es lo que vamos a estar trabajando cada vez que dibujemos un plano. Ahora, ¿cómo yo llego a definir las trazas del plano? Hay varias maneras. Digamos, si los puntos que se dan, recordemos que un plano viene dado por tres puntos, dos rectas que se cortan, que son los mismos tres puntos, pero lo estoy dibujando dos rectas a partir de esos tres puntos, o dos rectas paralelas. En algunos casos, si yo tengo puntos en los ejes, en Z, X y Y, ya directamente al unir esos puntos tengo las trazas del plano. Podría dar, por ejemplo, una traza también, si es una traza frontal perteneciente al plano ZX, ya dijimos que entonces esos puntos pertenecientes a esa recta tienen que tener Y0 para que sea una recta en el plano frontal. Se podría dar también la recta lateral con dos puntos que tengan X0 o una recta horizontal con puntos de cota 0. Entonces ya tenemos como dos maneras de definir el plano. Si me dan un punto en cada eje, ya directamente lo uno y tengo la traza. Si me dan una de las trazas, bueno, me hace falta, yo tengo, si logro dibujar la traza frontal, automáticamente voy a tener un corte en X, un corte en Z. Entonces solo me faltaría un punto en esta recta o un punto en esta recta para completar esto. De manera general, vamos a aprender a definir el plano a partir de tres puntos cualquiera. Porque como pueden imaginar, si yo tengo un punto en Z, uno en X y uno en Y, bueno, es muy fácil. Simplemente uno esto y ya tengo el plano. Pero si los puntos están en lugares totalmente aislados, no es tan fácil hallarlos. Lo que tengo que tener claro es que si este plano contiene una recta o una serie de rectas, las trazas de esta recta, que son la intersección de ella con las paredes de mi cuarto, van a quedar en las trazas del plano. Por ejemplo, si esta es la recta A, entonces esto que está acá es F de A, que ya vimos cómo se hallan las trazas de la recta. Esto que está aquí sería H de A, sería un punto. Y bueno, si extiendo esto por acá y extiendo esta traza del plano por acá,
acá yo voy a tener L de A. Viéndolo en este dibujito en 3D es muy sencillo. Bueno, lógico, si la recta está en el plano, entonces la intersección de ella va a caer en esta intersección. Pero este concepto nos va a servir para hacerlo de manera inversa. Como hallar las trazas de la recta es algo muy rápido, yo a partir de las trazas de la recta puedo hallar las trazas del plano. Ya veremos cómo se hace. Lo que tengo que tener claro es que cualquier cantidad de rectas que yo tenga presente en este plano, como los planos de proyección son los mismos, yo no estoy cambiando el cuarto donde está el dibujo. Bueno, las intersecciones de estas rectas con las paredes, con estos cuadros negros que están acá, ellas me van a definir las trazas del plano. Si todas estas rectas forman un mismo plano pi, yo con hallar las trazas de ellas ya tengo la intersección de pi con los planos cartesianos. Ya haremos algunos ejemplos pertinentes. Los planos pueden tener cualquier forma. Estas dos formas son como muy visuales porque puedo ver sus tres trazas. Sin embargo, ya veremos que hay varios tipos de planos y aparte, a veces yo no puedo dibujar las trazas con claridad. A veces podré dibujar solo dos porque la tercera está muy lejos, se sale de la hoja. A veces voy a tener las trazas de una manera que no es muy agradable a la vista. Bueno, por ejemplo acá esto sería F de pi, L de pi, H de pi. Si estos señores son X, Y y Z, y este es el origen, la traza frontal, al ser una recta de Y0, ella se va a proyectar sobre X en su proyección horizontal. Recordemos el concepto de el plano frontal. Si el plano frontal es una pared, todo lo que yo dibuje en esa pared se está proyectando sobre el eje X. Lo mismo pasa con el plano lateral. Si esto es una pared y yo tengo cualquier cantidad de puntos o figuras dibujadas acá, esto se proyecta sobre el eje Y. Por lo tanto, la traza frontal, al ser una recta perteneciente a XZ, se proyecta sobre X como F horizontal. La traza lateral se proyecta en Y como traza lateral. Y la traza horizontal es la más sencilla, ya que su proyección horizontal está ahí mismo, porque pertenece a el plano XY. Sea cual sea la forma del plano, las proyecciones de las trazas van a ser estas mismas siempre. La H va a coincidir con la H que tenga el plano, F va a estar en X y L va a estar en Y. Esto sí no va a cambiar según la forma del plano. Puedo tener un plano como este. Nuevamente, si esto es X, esto es Y, esto es Z. Por cierto, estoy dibujando el eje X un poquito tumbado como lo haremos en la proyección axonométrica, pero es el mismo concepto. Simplemente, bueno, a veces por comodidad del dibujo lo hago así. Para nuestro ejercicio seguiremos manteniendo Z y X con 90 grados y Y va a ser el eje que viene inclinado. Puedo tener un plano como este. Esto sería L de alfa, por ejemplo. Esto sería F de alfa y esto sería H de alfa. Dijimos que la H va a ser esta misma, la F va a ser esta de acá y L va a estar sobre la recta Y. Esto con respecto a las proyecciones horizontales de cada traza. Esta recta, bueno, es una recta adicional del plano que quise dibujar como para tener la forma, pero generalmente no vamos a dibujar esto. Nosotros con ver las tres trazas ya deberíamos ubicarnos y ver cómo está quedando el plano. Entonces bien, ya hemos visto varios conceptos claves para los planos respecto a sus trazas. La traza frontal, dijimos, siempre va a estar en ZX. La traza lateral siempre en YZ.
y la horizontal siempre en XY. Por lo tanto, siempre debo tener presente que la traza frontal va a cortar siempre al eje Z y al eje X. La traza lateral siempre va a cortar al eje Z y al eje Y. Y la traza horizontal siempre va a cortar al eje Y y al eje X. De repente con este dibujo no se ve muy claro, pero con este sí. Aquí tengo que F está cortando a Z y a X. ¿Por qué? Bueno, porque la recta está contenida en ese plano. Obligatoriamente los tengo que cortar. L tiene cortes en Z y en Y. Y H tiene cortes en X y en Y. Esto me ayuda también a dibujar los planos, ya que yo voy a tener que si encuentro la traza horizontal, por ejemplo, con yo hallar su corte en X y su corte en Y, ya yo tengo dos punticos de las otras trazas que me faltan. Porque este punto en X va a ser común para la traza frontal y la traza horizontal. Este punto en Y va a ser común para la lateral y la horizontal. Y lo mismo con este punto en Z. ¿Qué es lo que pudiera ocurrir? Bueno, que pase algo como esto, que el corte de F con Z lo veo claramente, pero el corte con X quede por allá muy lejos. Sin embargo, aquí lo puedo ver. Quedó en el X negativo. Esto no tiene ningún problema. Recordemos que el plano ZX, al igual que el resto de los planos, son infinitos. Y que el eje X tiene un lado negativo. Así que la traza frontal puede cortar de aquel lado del plano. Con la lateral, aquí veo los dos puntos de corte perfectamente. Y con la horizontal, bueno, dijimos que tengo que cortar a X y a Y. Al igual que en la frontal, esto debería extenderlo. Y bueno, cortar a este mismo punto por acá en el eje X. Generalmente yo voy a poder dibujar al menos dos trazas. Se trata de que los dibujos yo pueda trabajar con las tres trazas para realizar los procedimientos de abatimiento, perpendicularidad, para dibujar los sólidos, pero pueden presentarse estos casos que es difícil hallar todos los puntos de corte.